Hola, ¿qué tal amiguitos? En esta ocasión les voy a enseñar a hacer unas hermosas sandalias descalzas. En esta ocasión con dos corazones, uno grande y uno pequeño, como pudieron observar en la imagen anterior. Y bueno, a continuación les voy a mencionar los materiales que vamos a estar utilizando. Pues como siempre vamos a necesitar una regla o cinta métrica, una tijera, el encendedor y el hilo encerado de tu preferencia. Y también, además, vamos a utilizar en esta ocasión estas mostacillas. No sé de qué tamaño son exactamente, pero aquí más o menos la pueden observar. Vamos a estar utilizando 10, que es mostacillas de un tamaño no tan pequeñas ni tan grandototas. ¿Ok? Y que tenga un agujerito bastante grandecito. Bien, ahora les voy a mostrar pues las medidas que vamos a estar utilizando para lo que es la base de la barefoot o sandalia descalza. Vamos a utilizar en este caso 3 hilos de 300 centímetros cada uno. 3 hilos de 300 centímetros. Para el corazón pequeño vamos a utilizar 4 hilos de 20 centímetros y 8 hilos de 30 centímetros. Para lo que es el corazón grande vamos a utilizar 4 hilos de 25 centímetros cada uno y 10 hilos de 35 centímetros cada uno. Ok, para iniciar vamos a tomar los hilos de 300 centímetros, que en este caso son 3. Sí, son bien largos la verdad, pero es para utilizar uno solo y tratar de no cortar retazos. Entonces a estos 3 hilos los vamos a doblar por la mitad, como observan aquí. Y aquí están las puntas, juntamos sus puntas y acá. Entonces aquí vamos a localizar la mitad, que sería aquí. Y de aquí vamos a buscar nuestra regla y vamos a medir 5 centímetros, más o menos 5 centímetros aquí en los hilos de la derecha, que están hacia la derecha. Entonces de esos 5 centímetros, los 5 centímetros están hacia acá, así que lo vamos a colocar aquí en nuestra tabla con pinza. Y lo que vamos a hacer luego es hacer una trenza con estos 3 hilos. Vamos a hacer una trenza y vamos a tratar de desenredar un poco los hilos. Listo, entonces comenzamos a hacer nuestra trenza, la vamos apretando muy bien. Y vamos a hacer una trenza que mida más o menos unos 10 centímetros de largo o 9 centímetros más o menos. Que va a ser lo que va a sostener nuestra barefoot en el dedito el dedito que está al lado del gordito, del dedo gordo, que ahí se pone nuestra barefoot para que se sostenga en nuestros pies. Así que vamos a hacer esta trenza que más o menos mida unos 9 centímetros. O si es para ti que la vas a hacer, pues puedes medirla. La haces y te la pones en el dedito para ver si la quieres de ese largo, más corta o así pues. Pero yo en este caso voy a hacer de 9 centímetros el largo del trenzado. Vamos apretando muy bien y tratar de que no se nos enreden los hilos. Bien. Vamos a buscar nuestra regla para ver si ya más o menos llevamos los 9 centímetros o si ya nos pasamos. Ok, hasta el momento llevamos 8, nos falta 1 centímetro más, así que seguimos tejiendo. Exactamente 9 centímetros, así que vamos a sacar nuestra trenza de la tabla y la vamos a juntar de esta manera. Ok. Y nuevamente entonces lo ponemos acá en la tabla. Ahora vamos a proceder a juntar los hilos de 2 en 2. Y como ya están todos ahí juntos, tendríamos 6, ¿verdad?
Así que le vamos a poner de 2 en 2. Aquí están nuestros primeros 2. Vamos por nuestros segundos 2. Lo vamos a agrupar en grupos de 2 en 2. Y si es necesario, pues los separamos, porque como son hilos muy largos, se nos tienden a enredar. Pero hay que ser pacientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acá vamos a hacer entonces una trenza, pero un poquito más ancha ya con todos los hilos. Y tratamos de apretar ahí bien, bien, bien. Esta trenza más o menos la vamos a hacer de un largo de 2 centímetros. Y vayan jalando los hilos para que no se les enreden, ¿ok? Más o menos 2 centímetros. Vamos a buscar nuestra regla para medir cuánto llevamos. Vamos uno y nos falta un poquitito. Creo que hasta allí. Vamos a ver. Comprobar con nuestra regla cuánto llevamos. Es aquí. Así que allí vamos a tratar de juntar el tejido de esta manera, por aquí. Lo sacamos de la tabla y vamos a comprobar nuestros 2 centímetros. Precisamente aquí. Así que allí juntamos todos los hilos y lo vamos a poner acá en la tabla. Allí mismo. Ok, ahora procedemos a buscar hilos para comenzar a hacer el corazón más pequeñito. Para ello vamos a tomar 2 hilos de 30 centímetros. Vamos a buscar su mitad. ¿Sí? Y lo vamos a posicionar aquí, encimita de los demás hilos para que se puedan quedar ahí prensados y no se nos salga. Entonces los pasamos por abajo y vamos a hacer un nudo hacia la derecha. Tratamos de apretar bien. Y lo mismo hacemos con el otro hilo de 30 centímetros. Lo pasamos por abajo y hacemos un nudo hacia la derecha. Ajustamos bien, sacamos de la tabla y alamos cualquier hilo si tenemos que alar. Creo que más o menos allí nos quedaron del mismo tamaño. Ok, entonces vamos acá a medir a ver si es verdad que tenemos los dos. Respetamos los 2 centímetros que habíamos dejado. Y desde aquí podemos mover un poquito hacia abajo. Cosa que inicien en los 2 centímetros, exactamente en los 2 centímetros. Podría decirse que ahí está el primer hilo, están los 2 centímetros. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Ok, ahora con los hilos ya anexados así, vamos a poner esto de este lado. Acá lo sujetamos aquí en la tabla de pinzas, entonces vamos a tomar los otros 6 hilos que nos hacen falta de 30 centímetros, los juntamos todos, punta con punta todos, y entonces procedemos a ubicar la mitad de esos 6 hilos y los vamos a anexar aquí mismito al lado de los otros. Los pasamos por debajo y entonces vamos a anudar cada uno de estos hilos. Primero vamos a utilizar este con un nudo hacia la izquierda y vamos a tratar de apretar bien. Y así de esta manera pues anexamos todos los demás hilos restantes de 30 centímetros. Listo, ya hemos anexado todos los hilos. Y ahora bien ajustamos aquí, bien para que no se nos vayan a salir. Entonces esta, ya en uno de mis videos anteriores había hecho una barefoot con corazones o una sandalia descalza con corazones. Y en este caso pues vamos a utilizar menos corazones, así que el procedimiento va a ser el mismo, ¿ok? En este caso el corazón pequeño. Entonces ¿qué vamos a hacer? Tomar nuestro primer hilo, que está acá a la mano izquierda, la pasamos por encima de los otros hacia la mano derecha. Y con el primero que está acá a la mano izquierda, este va a ser nuestro hilo base por el cual vamos a anudar todos estos hilos que tenemos acá abajo, ¿ok? Y vamos a hacer nudos hacia la izquierda, cada uno de ellos. Y nos aseguramos de ir apretando muy bien. Al llegar acá al final, vamos a anexar aquí un hilo de 20 centímetros. Buscamos nuestro hilo de 20 centímetros, buscamos su mitad y entonces lo vamos a anexar de la siguiente manera sobre este hilo que era nuestro hilo base para este corazón aquí. Lo anexamos así. Y alamos sus puntas y lo ajustamos al tejido y apretamos bien. Y ahora volvemos a repetir, buscamos nuestro primer hilo acá de la izquierda, lo pasamos por encima de los demás y los demás entonces anudarán sobre él
un nudo hacia la izquierda y apretamos muy bien cada uno de ellos hasta llegar acá al último. Muy bien, ya llevamos dos hilos acá que hemos anudado. Entonces nuevamente vamos a tomar el de la izquierda, lo pasamos hacia la derecha sobre los otros y el primero que nos queda acá, entonces con él vamos a iniciar a anudar. Repetimos lo mismo, un nudo hacia la izquierda con cada uno y tratamos de ir apretando muy bien cada uno de ellos. Y repetimos lo mismo hasta este hilo. Entonces aquí ya llevamos 3 hilos, anexamos un hilo de 20 centímetros aquí y ahora vamos a anexar un hilo de 20 centímetros en nuestro tercer hilo que acabamos de soltar. Lo buscamos su mitad como anteriormente lo habíamos hecho y lo pasamos por debajo de nuestro hilo base y metemos los hilos hacia adentro, alamos y lo apretamos a nuestro tejido. Y vamos a repetir lo mismo, tomamos este hilo, pasa por acá, por arriba. Entonces vamos a anudar todos estos hilos que tenemos acá abajo hasta llegar al último de acá, ¿ok? Y cuando vamos a jalar estos hilos, como lo acabamos de anexar en antitos, entonces vamos a agarrar los dos hilos juntos, estos de acá del extremo derecho, para poder apretar muy bien. Bien, ya llevamos acá 4 hilos hacia la derecha. Entonces vamos nuevamente a repetir lo mismo, tomamos este hilo y en este caso solo vamos a anudar hasta el penúltimo que está por acá. Este último no lo vamos a anudar, así que ahorita lo vamos a apartar para no confundirnos. Total anudaremos 7 nudos, ¿ve? Y este último de acá no lo vamos a anudar, así que vamos a echarlo por acá atrás, o sea que no lo usamos en los siguientes nudos que vamos a hacer. Entonces ahora vamos a repetir lo mismo, solo que el que quedó el primero de acá de la izquierda ya no lo vamos a utilizar tampoco, lo echamos para allá junto con el otro que ya no vamos a utilizar y tomamos el siguiente que nos queda ahora acá de primerito y sobre él entonces vamos a anudar con los 4 hilos que nos quedan acá abajo, repitiendo el mismo nudo. Bien, y ahora entonces vamos a seguir este corazón hacia acá. El hilo va a tomar esta dirección y todos estos hilos igual lo vamos a anudar sobre este hilo, pero vamos a acomodar nuestro tejido de una mejor manera. Vamos a sacarlo un poco. Y ya este sería nuestro último hilo. Con él hacemos un nudo normal. Hacemos un medio nudo igualmente hacia la izquierda. Entonces hacemos un medio nudo hacia la derecha. Y terminamos con un medio nudo hacia la izquierda. Ok, y aquí se me olvidó mencionarles los materiales que vamos a utilizar, pero igual se los voy a escribir en la descripción del video, que vamos a estar utilizando una aguja que tenga esto bien grandotote, o lo que tengan a mano, que les pueda funcionar para hacer lo siguiente. Vamos a atacar nuestro tejido de la tabla con pinzas y vamos a meter nuestra aguja por aquí, después del primer hilo que quedó allí. Entonces, vamos a meter el hilo por el ojal de la aguja. Tiene que ser una aguja que tenga esto bien grande para que pueda caber el hilo por allí. Lo alamos un poquito y entonces alamos la aguja por la parte de atrás y ajustamos. Alamos el hilo por acá. Entonces lo mismo que hicimos en este lado del corazón vamos a repetir por este lado de acá, de la derecha. Así que para eso tenemos que acomodar nuestro tejido de una manera distinta, con esto hacia arriba, en la parte del corazón ya hecha hacia arriba y la otra entonces hacia abajo. Entonces acá sería lo mismo, vamos a dejar la agujita por aquí. Sería lo mismo que hicimos en el lado de acá, de la otra parte del corazón, pero como que en modo espejo, ¿verdad? Vamos a repetir los mismos procedimientos. Acá voy a poner el video en reproducción más rápida porque es prácticamente lo mismo, ¿ok? Vamos a anudar este hilo con todo esto, y entonces anexamos uno aquí. Anudamos todos los otros hilos y en el tercer hilo vamos a anexar el hilo de 20 centímetros y así repetimos todo lo que hicimos en el lado anterior. Así que vamos a iniciar.
Bien, ya que tenemos pues listo ya el corazón, las dos partes del corazón, lo vamos a voltear y lo vamos a enganchar en la tabla y vamos a anudar estos dos hilos que cruzamos con la aguja hacia la parte de atrás. Le hacemos 2 nudos normales y los apretamos muy bien. Ahora vamos a proceder a cortar todos los retacitos de hilo que tenemos aquí por ambos lados, pero que tengamos mucho cuidado de no quemar estos hilos, nuestros hilos base, que son 6 aquí. Con mucho cuidado entonces vamos a recortar estos hilos que nos sobraron acá del corazón y a pasar el encendedor, pero sin quemar nuestros hilos base. Y al haber terminado ya de recortar los excesos de los hilos que nos sobraron por aquí, sin haber quemado estos 6 hilos, pues algo así les debe ir quedando su tejido. ¿Bien? Tenemos un corazón bien bonito. Ahora vamos a proceder a poner nuestro tejido sobre la tabla y vamos a agrupar los hilos de 3 en 3. 3 hilos a la derecha y 3 hilos a la izquierda. Los vamos a separar, ya que como son hilos bien largos, pues se nos unen todos. Ok, ya tenemos nuestros 3 hilos hacia la izquierda y nuestros 3 hilos hacia la derecha. Y lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a tomar estos 3 hilos acá y estos 3 hilos de la derecha y los de la derecha entonces los vamos a pasar de esta manera por los hilos de la izquierda. Y apretamos bien hacia arriba. Entonces vamos a ir intercalando ahora estos hilos de acá de la derecha. Van a recibir el nudo con los hilos de la izquierda. Los pasamos de esta manera y lo alamos. Son nudos como para la derecha y para la izquierda. Entonces volvemos a repetir hacia la derecha. Apretamos y repetimos por la izquierda lo mismo. Y apretamos el nudo con mucha fuerza. Ahora vamos a buscar lo que son los 3 hilos. Vamos a unir sus puntas. Nos pegamos lo más posible de esta manera. Entonces aquí le vamos a anexar una de las mostacillas, ¿ok? Los 3 hilos deben caber por allí. O sea, la mostacilla que usted va a usar debe ser una que le puedan caber estos 3 hilos en medio. Y entonces esa será la adecuada. Y la llevamos hasta el final, acá de los hilos que están junto al tejido. Y vamos a repetir lo mismo, anudamos hacia la derecha, pero en esta ocasión pues con la mostacilla. Y apretamos bien. Ahora en este hilo de la derecha vamos a anexar la mostacilla. En este caso vamos a utilizar 4. Y las vamos a ir anexando. Ya que anexamos uno en el hilo de la izquierda, ahora vamos a anexar una acá en el hilo de la derecha. Nuevamente iremos a anexar uno en el hilo de la izquierda y terminaremos con una mostacilla en el hilo de la derecha. O sea, la vamos a ir intercalando. Y en total vamos a utilizar 4. 2 en la mano izquierda y 2 en la mano derecha. O en los hilos derechos, mejor dicho. Tenemos que unir todas las puntas bien para que nos puedan caber por nuestra mostacilla. Y nuevamente también alamos hacia acá y bien pegadito. Y ahora entonces anudamos hacia la izquierda. Y apretamos muy bien. Entonces ahora vamos a hacer, ya sin agregar mostacilla, como hicimos acá en un inicio, vamos a hacer unos 3 hilos más, uno hacia la derecha, apretamos, hacemos otro hacia la izquierda, apretamos y vamos a terminar con uno hacia la derecha. Así. Y esto acá lo unimos. Ok, para continuar, ya que nuestro tejido lleva esta forma, a continuación lo vamos a sujetar en la tabla con pinzas de esta manera. Y vamos a apretar bien y a unir estos hilos aquí. Y aquí en mi mano derecha
tengo los hilos de 10 hilos de 35 centímetros y a mi mano izquierda 4 hilos de 25 centímetros, que son los hilos que vamos a estar utilizando para hacer lo que es el corazón un poquito más grande, ¿verdad? Bien, vamos a tomar 2 hilos de 35 centímetros, vamos a unir sus puntas de esta manera y vamos a ubicar la mitad, que sería más o menos por aquí. Y con mucho cuidado vamos a abrir la tabla, nuestra pinza, y vamos a colocar los hilos de manera que la mitad, que aquí es aquí donde llevo los dedos, quede como por aquí. Así que acá lo enganchamos en la tabla de esa manera, los pasamos por la parte de abajo y esperemos que no se nos suelten. Bueno, este ya se está soltando, así que voy a utilizar este de acá abajo y vamos a hacer un nudo hacia la derecha, como hicimos en el corazón anterior, y apretamos muy bien. Ok, como este ya casi está suelto, si le pasa lo mismo que a mí, entonces lo voy a hacer de esta otra manera también para que lo puedan hacer ustedes si les sucede lo mismo. Que tomamos el hilo, buscamos su mitad, que en este caso es esta, y no soltamos la mitad, entonces la vamos a agarrar con la mano izquierda. Pasamos el hilo por debajo, la agarramos con la mano izquierda, y entonces con la mano derecha vamos a hacer ese mismo nudo, ¿verdad? Que ya habíamos hecho allá, pero ayudándonos con la tabla de pinza. Entonces lo vamos a hacer acá de esta manera, ¿ok? Allí metemos el hilo por en medio y entonces apretamos. Lo corremos allá junto con el otro y listo. Bien, ahora nuevamente sacamos nuestro tejido de la tabla y algo así. Nos deberían haber quedado los 2 hilos de 35 centímetros que ya anexamos. Y estos hilos de la derecha entonces los vamos a sujetar acá en la tabla con pinza. De esta manera que observan. Y igualmente como hicimos con el corazón acá, entonces vamos a anexar los otros 8 hilos de 35 centímetros que nos hacen falta, ¿verdad? Vamos a juntar sus puntas y ahí procedemos a buscar la mitad. Listo, aquí tenemos la mitad, entonces lo vamos a sujetar acá en nuestra tabla con pinza, los pasamos por debajo. Nuestros hilos guías, que son estos, los 6 de 300 centímetros, van a estar en la parte de arriba. Entonces con estos 8 hilos de 35 centímetros vamos a anudar nuestro hilo base. Con cada hilo entonces vamos a hacer un nudo y tratamos de ir apretando fuertemente. Y mientras anudo estos hilos, quiero mandarle un saludo a todas las personas nuevas que se han suscrito a mi canal. La verdad que muy agradecida con ustedes por brindarme ese apoyo, y a los que han estado desde mi inicio también les agradezco infinitamente. Que Dios me los bendiga y los mantengan con mucha salud. Y les mando un fuerte abrazo y un saludo desde Panamá. Y espero que les sigan gustando mis videos que subo por ahí esporádicamente. Espero subir más seguido, videos más seguidos. Y bueno, la verdad que le agradezco mucho a cada uno de ustedes por su apoyo. Y que se sigan cuidando, sigan tomando mucha agua, comiendo saludable y haciendo ejercicio. Y bueno, un abrazo desde acá de Panamá. Y si conoces a otro amiguito tuyo o amiguita que le guste confeccionar cosas con sus manos, manualidades o este tipo de creaciones, pues también puedes compartirles mis videos y que se suscriban a mi canal. Y si estás viendo y no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas también. Y bueno, ya hemos terminado aquí de anexar ya los 10 hilos. Entonces, como hicimos en el corazón anterior, vamos a tomar el hilo de la izquierda, que va a pasar por encima de los otros hilos, y este hilo entonces va a ser nuestro hilo guía, por el cual vamos a anudar cada uno de estos hilos haciendo un nudo horizontal hacia la izquierda. Y vamos a repetir lo mismo hasta llegar al último hilo. Listo, ya lo anudamos. Igualmente como hicimos en nuestro primer corazón, aquí en este hilo, entonces le vamos a anexar un hilo de 25 centímetros. Buscamos su mitad, unimos sus puntas acá abajo y lo vamos a anexar a nuestro hilo base, o nuestro hilo guía en este caso del corazón, por abajo. Y metemos las puntas del hilo por en medio, alamos y ajustamos en nuestro tejido. Y nuevamente entonces seguimos repitiendo lo mismo. Tomamos el primer hilo de la mano derecha, lo pasamos por encima hacia la mano, de la mano izquierda a la mano derecha, y igualmente como hicimos anteriormente, entonces todos estos hilos que están en la parte de abajo lo vamos a anudar sobre nuestro hilo guía. Bien, nuevamente entonces volvemos a la mano izquierda, tomamos el primer hilo de la izquierda, lo pasamos por encima de los demás hilos de la derecha y comenzamos a anudar. Y aquí igualmente como hicimos en el corazón anterior, en el tercer hilo, en el tercer hilo que tenemos aquí horizontal, le vamos a anexar también, como hicimos en el primero acá, un hilo de 25 centímetros. Nuevamente tomamos el primer hilo, entonces vamos a anudar todo esto hasta el último. Tomamos nuevamente el hilo de la izquierda, que va a ser nuestro hilo sobre el cual vamos a anudar los que están verticalmente. Y los vamos a anudar todos, que
caso, el primero de la izquierda ya no lo vamos a utilizar, así que lo apartamos para acá. Y vamos a tomar el primero que nos queda ahora en la mano izquierda y sobre él entonces vamos a anudar los hilos que nos quedan en mano para anudarlos. Que en este caso serían 2, 4, 6, 7. Bien, igualmente como hicimos anteriormente, en el primer hilo que nos queda acá a la izquierda no lo vamos a utilizar. Lo vamos a pasar para ese lado para no utilizarlo, ¿verdad? Sin querer lo podemos anexar acá. Entonces acá nos van a quedar 6 hilos, de los cuales el primero va a ser nuestro hilo guía, sobre el cual vamos a anudar los demás hilos. Pero en este caso, el último que tenemos acá, en la mano derecha, tampoco lo vamos a utilizar, así que lo vamos a pasar por acá abajo. Y tomamos el primero entonces que nos queda acá en la mano izquierda y sobre él vamos a anudar los demás hilos, que en este caso solamente son 4. Vamos por el número 3. Y el número 4. Ahora vamos a acomodar nuestro tejido de esta manera para tejer estos hilos que ahorita estaban en forma horizontal, pero como movimos el tejido ahora nos quedan de manera vertical y en este caso serían 6 hilos. Así que vamos a proceder a anudarlos. Vamos a anudar los dos hilos, los dos. Este nudo, ¿verdad? Como lo veníamos repitiendo anteriormente con cada hilo. Entonces aquí lo que vamos a hacer distinto es que vamos a anudar un medio nudo para ese mismo lado, para la izquierda, un medio nudo para la derecha, un medio nudo para la izquierda, un medio nudo para la derecha y terminamos con un medio nudo hacia la izquierda. Y ahora entonces, igual que hicimos anteriormente, vamos a buscar nuestra aguja. Nos metemos aquí por el primer hilo, metemos nuestro hilo por el medio de la aguja y alamos. Algo así les debería ir quedando. Damos por acá atrás el hilo que acabamos de meter con la aguja y entonces lo vamos a acomodar ahora de esta manera para hacer la otra parte del corazón que nos hace falta, que es lo mismo pero en modo espejo. Y esta la vamos a hacer un poco más rápida porque es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Pero nada más que en modo espejo, así que si quieren observar bien a detalle pues lo que esta otra parte va a hacer, nada más lo ponen en reproducción lenta. Pero es lo mismo que hicimos acá en el lado anterior del corazón, nada más que en modo espejo. Bien, ahora ya que tenemos nuestro corazón completo, vamos a unir estos hilos del medio con un nudo y apretamos bien fuerte, hacemos otro, apretamos bien fuerte. Ahora lo que vamos a hacer acá es que nuestros hilos guía, nuestros hilos base, que son los 6 que están aquí en el medio, vamos a separarlo en grupo de 2 nuevamente. En grupo de 2 que serían 3 a la derecha y 3. Bien, ya que tenemos nuestros hilos ya divididos a la mitad, 3 hilos a la derecha y 3 hilos a la izquierda, ahora vamos a localizar estos dos hilos más cercanos a él y con el de la derecha vamos a anudar los 3 hilos guías de la derecha con un nudo hacia la izquierda y apretamos muy bien. Y por la izquierda tomamos este hilo que está acá abajo y con él vamos a hacer un nudo, en este caso hacia la derecha sobre los hilos guías y nos aseguramos de apretar muy bien. Listo eso, entonces vamos a buscar un hilo que fue el que no utilizamos, que nos quedó como hacia atrás. Ese lo vamos a utilizar, en este caso es este. Y vamos a hacer un nudo hacia la derecha por los hilos guías de la izquierda. Y para cerrar acá por la izquierda, entonces vamos a tomar el quinto hilo de derecha a izquierda, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, este de aquí el quinto. Y con él entonces vamos a hacer un nudo hacia la derecha sobre estos hilos guías de la mano izquierda y apretamos muy bien. Y por acá, por la derecha, para cerrar, igualmente vamos a repetir lo mismo. Tomamos este hilo que queda así como hacia atrás. Con él vamos a hacer un nudo hacia la derecha sobre estos hilos guías de la
un nudo hacia la izquierda con los hilos guías de la derecha. Y contamos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y con este hilo, entonces haremos el último hilo hacia la izquierda sobre los hilos guías de la mano derecha. Listo esto, entonces vamos a proceder a recortar los excesos. Con mucho cuidado de no cortar los hilos guías que los vamos a tener aquí, en esta parte. ¿Ok? Ok, ya hemos recortado los excesos y algo así les debe ir quedando su barefoot o sandalia descalza. En este caso metimos los hilos así por acá para que nos queden así como en las esquinas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a trenzar este hilo y este hilo hasta llegar a sus puntas. Así que vamos a hacer una trenza bien larga, como lo hicimos en la sandalia descalza de los corazones, la otra. Vamos a hacer lo mismo hasta llegar hasta donde no pueda más hacer la trenza, ¿ok? Por ambos lados, tanto por el izquierdo como por el derecho. Aquí voy a iniciar para que vean más o menos cómo deben hacer la trenza, pues como una trenza normal. Nada más que me imagino que se van a cansar un poco porque el hilo está bien largo, pero entre más largo, pues mucho mejor para poder amarrarlo sobre nuestra pierna. Y así continuamos haciendo lo mismo por el lado derecho, tanto como por el izquierdo. Y al llegar al final, entonces ya les explico lo que van a hacer en cada lado. Ven, aquí ya hemos trenzado. Ya hemos trenzado ambos nudos, hilos base, perdón, de nuestro barefoot, tanto el de la izquierda como el de la derecha, y trenzamos hasta las puntas. Por este lado, esto es lo que vamos a hacer para finalizar nuestro barefoot. Vamos a anexar 3 mostacillas en cada uno de nuestros hilos. Acá ya tengo anexadas estas, pero debemos medir para que nos queden a la misma distancia. Así que vamos a tomar nuestros hilos de esta manera, así, y lo vamos a llevar hasta donde ya anexé las 3 mostacillas. Entonces vamos a ver, o sea que más o menos por aquí debemos hacer el otro nudo. Vamos a ver, vamos a hacer el nudito y tratar de que nos quede en a la misma altura. Está más o menos ahí en la misma altura. Entonces ahí vamos a anexar lo que son las 3 mostacillas. Para eso vamos a unir estos hilos para que nos puedan caber por los orificios de las mostacillas. De esta manera pues vamos a agregar una, y vamos a agregar la otra. Acomodamos nuevamente las puntas de los hilos, 2, y vamos a agregar la última. Y 3. Y ya cerramos con un nudo. Tomamos 2 hilos de un lado y uno del otro y hacemos un nudo. Con esos hilos, un nudo doble, hacemos uno y otro más para que quede más fijo. Entonces ya procedemos a cortar estos retacitos y ya hemos terminado nuestra barefoot. Los cortamos por ambos lados y pasamos el encendedor. Listo, así nos debería quedar nuestra barefoot sandals. Y para hacerlas, el parcito de esta sandalia descalza, pues repetimos los mismos procedimientos para obtener la misma. Y ya hemos terminado con este tutorial de hoy. Espero que les haya gustado y que puedan hacer su propia sandalia descalza para utilizarla cuando van a la playa, caminar así descalza por la arena, pero como con una sandalia descalza, ¿verdad? Así que esto ha sido todo en este video. Un abrazo y muchas gracias por ver este video. Si no estás suscrito a mi canal, espero te puedas suscribir y compartir mi video con otra persona que le encante hacer estas artesanías. Chao, nos vemos en la próxima. Cuídense.